Amélie Carvalho lo tenía todo planificado. La habitación pintada de azul, el nombre elegido, la llegada del hijo que sellaría para siempre el amor que creía eterno. Pero una noche lluviosa de junio, una llamada de la policía convirtió su vida perfecta en escombros. Ricardo había muerto y no estaba solo en el coche. Al otro lado de la ciudad, Julián Fonseca sostenía la mano de su hija de 4 años mientras identificaba el cuerpo de su esposa, sin entender por qué ella mentía sobre dónde estaba. 2 desconocidos, 2 tragedias, una verdad que ninguno de ellos podría imaginar. Si creéis que el amor puede nacer incluso de los dolores más profundos, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y contadme aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estáis escuchando esta historia? Cada apoyo vuestro me da fuerzas para seguir trayendo estas narraciones que tocan el corazón. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del aula cuando Amélie Carvalho cerró el libro de poesía y sonrió a los alumnos. Era viernes, última clase del día, y apenas podía contener la ansiedad de llegar a casa. Con 8 meses de embarazo, cada movimiento exigía esfuerzo, pero nada de eso importaba cuando pensaba en el hijo que llevaba dentro. Gabriel, el nombre que Ricardo había elegido una noche de vino y planes, susurrados en la oscuridad. «Profesora, ¿hasta cuándo va a dar clase?», preguntó una alumna de la primera fila, mirando la barriga prominente. «Hasta que este pequeñín me lo permita», respondió Amélie, acariciando la barriga con ternura. «Solo faltan 3 semanas. 3 semanas y conoceréis a Gabriel». Los alumnos aplaudieron y ella sintió ese calor en el pecho, la sensación de que todo encajaba a la perfección. 5 años de matrimonio, una carrera estable como profesora de literatura, un piso acogedor en Perdices y ahora un bebé en camino. La vida que siempre había soñado estaba allí, al alcance de la mano. Cuando llegó a casa aquella noche, la lluvia se había transformado en temporal. Ricardo aún no había llegado. Otra reunión que se alargaba, había dicho por la mañana. Amélie calentó la cena que había preparado antes. Puso música suave y se sentó en el sofá, los pies hinchados descansando sobre un cojín. Miró el cuartito azul que Ricardo había pintado el último fin de semana. La cuna ya montada, los peluches colocados con esmero. «Tu padre está trabajando mucho por ti, pequeño», susurró tocándose la barriga. «Pero cuando llegues todo cambiará», lo prometió. Eran las 11:47 de la noche cuando sonó el teléfono. Amélie contestó somnolienta, esperando oír la voz de Ricardo pidiendo disculpas por el retraso. Pero la voz al otro lado era fría, protocolaria, y cada palabra que salía de allí atravesaba su pecho como cristal. «Señora Amélie Carvalho, soy del Distrito Policial 23. Ha habido un accidente en la Marginal Pineiros, en el que está implicado el vehículo, registrado a nombre del señor Ricardo Carvalho. ¿Puede venir al Hospital das Clínicas inmediatamente?» El mundo se detuvo. Amélie no conseguía procesar las palabras. Accidente, hospital, inmediatamente. Le temblaban tanto las manos que casi dejó caer el teléfono. Logró balbucear algo, colgar, coger el bolso. La lluvia seguía cayendo fuera, y apenas se dio cuenta de que iba descalza cuando subió al taxi. El trayecto hasta el hospital fue una eternidad de segundos. Amélie repetía mentalmente que Ricardo estaba bien, que era solo un susto, que pronto estarían riéndose de aquello. Pero cuando llegó a recepción y vio la mirada de la enfermera, esa mirada de lástima que nadie consigue disimular, algo dentro de ella se desmoronó. «Lo siento mucho, señora Carvalho». Su marido no resistió el impacto. Las palabras no tenían sentido. No resistió. Impacto. Amélie sintió que las piernas le flaqueaban, y una silla apareció debajo de ella antes de que cayera. Alguien le ofreció agua. Otra persona hablaba sobre la identificación del cuerpo, pero todo sonaba amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Había otra víctima en el mismo vehículo. Continuó la enfermera consultando una carpeta. Una mujer, Beatriz Fonseca, tampoco sobrevivió. ¿Eran familia? Amélie parpadeó confusa. ¿Quién? Yo no conozco a ninguna Beatriz. Estaban juntos en el coche, señora, volviendo de Campos do Jordão. Según los documentos encontrados en su bolso, una reserva de posada para el fin de semana. Fue como si el suelo se abriera bajo los pies de Amélie. Ricardo estaba con otra mujer, en una posada,
El fin de semana en que había dicho tener una reunión de negocios en Campinas. El dolor que vino después no era solo por la muerte, era por la mentira, por la traición, por el hombre que amaba y que, aparentemente, nunca existió de verdad. Amélie no recuerda cómo llegó a la sala donde estaba el cuerpo. No recuerda haber confirmado que sí, aquel era Ricardo. Solo recuerda mirar su rostro, sereno, como si estuviera durmiendo, y sentir un odio tan profundo que la asustó. «Me has abandonado», susurró tocando la mano fría. «Me has dejado embarazada y sola y...» «¿Con quién? ¿Con quién estabas?» Fue entonces cuando empezaron las contracciones. La primera fue tan fuerte que Amélie se dobló sobre sí misma soltando un gemido. La enfermera corrió hacia ella, los ojos muy abiertos. «Señora, ¿se encuentra bien?» «¿El bebé?» jadeó Amélie. «Algo va mal con el bebé». Al otro lado del pasillo, en ese mismo hospital, Julián Fonseca sostenía la mano pequeña de Sofía mientras intentaba procesar lo que el médico acababa de decir. Beatriz estaba muerta. Su esposa de 7 años, madre de su hija, había muerto en un accidente de coche. «Papá, ¿dónde está mamá?», preguntó Sofía por 10ª vez, los ojos grandes y asustados. Mamá ha tenido que viajar, princesa», mintió Julián, la voz quebrada. No conseguía decir la verdad. Todavía no. No sabía cómo. «Señor Fonseca», se acercó el policía. «Necesitamos confirmar algunos datos». «¿Dónde dijo su esposa que iba este fin de semana?». Julián frunció el ceño. «A casa de su hermana en Campinas». «¿Por qué?». «Porque volvía de Campos do Jordão. Con un hombre, Ricardo Carvalho». El nombre no le decía nada a Julián, pero el resto de la frase lo decía todo. Beatriz estaba con otro hombre, en un fin de semana romántico, mientras él se quedaba en casa con Sofía, como hacía cada fin de semana, para que ella descansara. Julián sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no el dolor de la pérdida, sino el dolor de la humillación, del engaño, de los años malgastados con alguien que mentía tan fácilmente. Fue entonces cuando la vio, una mujer embarazada, muy embarazada, siendo auxiliada por enfermeras al otro lado del pasillo. Estaba doblándose de dolor, una mano en la barriga, el rostro mojado de lágrimas. «Es la esposa del otro», comentó en voz baja una enfermera al pasar. «Pobrecilla, embarazada de 8 meses y enterándose así». Los ojos de Julián se encontraron con los de Amélie durante un breve segundo. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, ambos supieron. Estaban unidos por la misma tragedia, por la misma traición, por el mismo dolor imposible de nombrar. Entonces Amélie fue llevada a toda prisa a la unidad de obstetricia, y Julián se quedó allí parado, sosteniendo a Sofía, mirando el pasillo vacío por donde ella había desaparecido. 2 vidas destruidas en una sola noche, y lo peor aún estaba por llegar. Las 2 semanas siguientes fueron las más solitarias de la vida de Amélie. El velatorio doble tuvo lugar una tarde gris de junio, con una capilla dividida por la mitad, literalmente. De un lado la familia de Ricardo, del otro, la familia de Beatriz. En el centro, 2 ataúdes uno al lado del otro, como si incluso en la muerte estuvieran juntos. Amélie permaneció sentada en la primera fila, la barriga enorme oculta tras un vestido negro que ya no le quedaba bien, mirando fijamente a la nada. No lloró durante la ceremonia. No podía. Las lágrimas se habían secado, junto con cualquier ilusión que tuviera sobre el matrimonio. Al otro lado de la capilla, Julián estaba rígido como una piedra, Sofía dormida en su regazo. Sus ojos se encontraron con los de Amélie una vez más, un intercambio silencioso de dolor que nadie más allí podría comprender. No era solo duelo, era traición, era rabia, era la sensación de haber sido tomado por tonto por las personas que más amaban. Cuando el sacerdote mencionó el amor eterno que Ricardo y Beatriz ahora comparten, Amélie sintió que la bilis le subía por la garganta. Se levantó con dificultad y salió de la capilla, ignorando las miradas de lástima de la familia. Luciana, su mejor amiga desde la universidad, la encontró fuera fumando nerviosamente. «No deberías estar aquí», dijo Luciana, tirando el cigarrillo lejos y abrazando a Amélie. «No después de lo que él hizo». «Necesitaba verlo», susurró Amélie. Necesitaba estar segura de que era real, de que realmente se había ido. «¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer?» Amélie miró su barriga. «Voy a tener a este bebé, sola,
y voy a ser suficiente. Para él, voy a hacer todo lo que Ricardo nunca fue para mí. Pero la vida tenía otros planes. 2 semanas después del funeral, un martes cualquiera a las 4 de la madrugada, Amelie se despertó mojada. Tardó unos segundos en darse cuenta de que no era sudor. Había roto aguas. 3 semanas antes de lo previsto. El pánico llegó rápido. Estaba sola. Completamente sola. Cogió el teléfono con manos temblorosas y llamó a Luciana, que contestó al tercer tono la voz adormilada. «Lu, es ahora. El bebé viene». Luciana llegó en 15 minutos, pasándose todos los semáforos en rojo. Llevó a Amelie a toda prisa al hospital, sosteniéndole la mano durante todo el trayecto, mientras las contracciones venían cada vez más fuertes, más dolorosas. «Puedes hacerlo», repetía Luciana. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Puedes hacerlo». Pero cuando Amelie fue llevada a la sala de partos, sola porque las normas del hospital no permitían acompañantes en aquel momento, nunca se había sentido tan frágil. Las contracciones eran devastadoras, y entre una y otra lloraba, no solo de dolor físico, sino de dolor emocional. «Ricardo», sollozó aunque se odiara a sí misma por ello. «Ricardo, te necesito». Pero Ricardo no estaba allí. Nunca más estaría. Gabriel nació a las 7:32 de la mañana, pesando 2 kilos y 100 gramos, pequeño, prematuro, pero con un llanto fuerte que resonó por la sala de partos, como un grito de guerra. Cuando la enfermera colocó a aquel bebé diminuto en el pecho de Amelie, ella miró la carita roja y arrugada y sintió que algo se reorganizaba dentro de ella. «Eres mío», susurró, besando la frente de su hijo. «Solo mío. Y voy a ser suficiente, lo prometo». Gabriel fue llevado a la UCI neonatal, precaución habitual para prematuros. Amelie se quedó sola en la habitación exhausta, dolorida, pero con una claridad que no tenía desde hacía semanas. Iba a sobrevivir a aquello. Por Gabriel. Por ella misma. Fue Luciana quien trajo la noticia 2 días después, cuando Amelie ya estaba en casa, intentando adaptarse a las tomas de cada 3 horas con un bebé que apenas conseguía succionar. «Amelie», dijo Luciana, la voz pesada, he encontrado algunas cosas en el ordenador de Ricardo. Tienes que verlas». Amelie no quería verlas. Solo quería olvidar, seguir adelante, fingir que Ricardo nunca existió. Pero Luciana insistió, abriendo el portátil en la mesa de la cocina. Eran transferencias bancarias, decenas de ellas. A lo largo de los últimos 2 años, Ricardo transfería cantidades mensuales a una cuenta a nombre de Beatriz Fonseca, 5,000 aquí, 3,000 allá. En total, más de 200,000 reales. Para nuestra casa en Guarujá, decía el historial de una de las transferencias más recientes. Amelie sintió que el suelo desaparecía de nuevo. No era solo un lío. Era una vida entera construida a escondidas, con su dinero. De la cuenta conjunta que ni siquiera sabía que estaba siendo vaciada. Financió la traición con nuestro dinero, dijo la voz extrañamente calmada. Con el dinero que yo ganaba dando clases. Con el dinero que estábamos ahorrando para Gabriel. Luciana le cogió la mano. «Lo siento muchísimo. Lo siento de veras». Amelie no lloró. Ya no quedaban más lágrimas. Solo había rabia. Y una determinación fría y dura que no sabía que poseía. «Voy a reclamar la herencia», dijo. «Voy a recuperar hasta el último céntimo. Y voy a averiguar todo sobre esa casa en Guarujá». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Julián Fonseca estaba sentado en el suelo del salón, rodeado de cajas. Cajas con la ropa de Beatriz, cajas con fotos, cajas con toda la vida que habían construido juntos, o que él creía haber construido. Sofía estaba en casa de la abuela, y Julián aprovechó la soledad para hacer lo que venía posponiendo desde hacía semanas: revisar las pertenencias de su esposa. Fue en el armario donde lo encontró, un móvil antiguo, escondido dentro de una bota que Beatriz nunca usaba. Julián encendió el aparato con manos temblorosas, y cuando la pantalla se iluminó, no había contraseña. Los mensajes estaban todos allí. «Ricardo, no puedo esperar al fin de semana. Te quiero. ¿Cuándo vamos a contárselo? Estoy cansada de mentir. 3 meses, amor. Solo 3 meses más y estaremos libres». Julián leyó uno tras otro, sintiendo que el estómago se le revolvía. Había cientos de mensajes, fotos de ellos juntos en restaurantes, en playas, en aquella casa en Guarujá. Beatriz sonriendo de una manera que él no veía desde hacía años.
Ricardo besándole la frente, los ojos cerrados, como si ella fuera lo más precioso del mundo. Y entonces Julián encontró el documento que destruyó cualquier resto de ilusión que aún tuviera. Un contrato de compraventa de un piso en Guarujá, comprado 6 meses atrás, a nombre de Ricardo Carvalho y Beatriz Fonseca. Estaban construyendo una vida juntos, una vida real, con dirección, con muebles, con planes. Julián lanzó el móvil contra la pared con tanta fuerza que se hizo añicos. Después se sentó en el suelo y, por primera vez desde el accidente, lloró. No por la muerte de Beatriz, sino por la muerte del hombre que creía ser. El marido que no se dio cuenta de que le estaban traicionando. El padre que trabajaba como un loco mientras la esposa fingía que iba a descansar a casa de su hermana. Sonó el teléfono. Era Pedro, su socio y mejor amigo. Julián, ¿has visto las noticias? ¿Qué noticias? Sobre el inventario. Tú y la viuda de Ricardo vais a tener que resolver juntos el tema del piso. Ahora sois copropietarios. Julián cerró los ojos, claro, por supuesto, porque la humillación aún no estaba completa. ¿Cuándo? La semana que viene. Os han convocado a la notaría. Julián colgó y miró la foto de boda en la pared. Beatriz estaba preciosa, sonriendo, los ojos llenos de promesas. Qué mentira absurda. Arrancó la foto de la pared y la guardó en una caja. Después cogió todas las demás fotos de ella por la casa e hizo lo mismo. Sofía podía tener los recuerdos de su madre, pero él ya no necesitaba mirar aquel rostro todos los días. Aquella noche Julián bebió solo en el sofá. El piso demasiado silencioso, pensando en la mujer embarazada que había visto en el hospital. Ella también estaba sola ahora. También había sido engañada. También estaba intentando juntar los pedazos de una vida destrozada. Y en 3 días tendrían que encontrarse. 2 desconocidos unidos por la peor de las razones. Amélie llegaba tarde. Gabriel había llorado toda la noche, y ella apenas había podido pegar ojo. Ahora, a las 9:15 de la mañana de un martes lluvioso, corría por la acera con el cochecito del bebé, el bolso cayéndose del hombro, el pelo recogido de cualquier manera. La notaría quedaba a solo 2 manzanas, pero con Gabriel quejándose y la lluvia fina mojándolo todo, parecía una eternidad. Cuando por fin entró en el edificio jadeando, la recepcionista la miró con esa expresión que Amélie ya conocía bien. Lástima mezclada con curiosidad morbosa. «Señora Carvalho, la abogada está esperando. Sala 203. Amélie asintió, arregló a Gabriel en el cochecito y subió en ascensor. El corazón latiendo desacompasado, no era por la reunión en sí, sino por quién estaría allí. El viudo. El hombre del pasillo del hospital. Aquel cuyos ojos cargaban el mismo dolor que los suyos. Cuando abrió la puerta de la sala de espera, él ya estaba allí. Julián Fonseca estaba sentado en una silla de plástico incómoda, vistiendo un traje gris que parecía quedarle grande, como si hubiera adelgazado recientemente. A su lado, en el suelo, una niña pequeña de pelo, castaño y ojos enormes dibujaba con ceras de colores en un cuaderno. No debía tener más de 4 años. Los ojos de Julián se alzaron cuando entró Amélie. Durante un segundo simplemente se miraron. No hubo saludo, no hubo cortesía, solo reconocimiento. Él sabía quién era ella sabía quién era él. La niña levantó la vista, curiosa. «Papá, mira el bebé». Julián puso la mano en el hombro de su hija. Un gesto protector, casi instintivo. «Estate quietecita. Sofía, sigue dibujando». Amélie se sentó al otro lado de la sala, lo más lejos posible. Sacó a Gabriel del cochecito y lo colocó en su regazo, balanceándolo suavemente. Estaba empezando a refunfuñar otra vez, y ella rezaba para que no se pusiera a llorar allí, delante de aquel hombre que representaba todo lo que quería olvidar. El silencio era pesado, casi asfixiante. Amélie miraba hacia cualquier sitio menos hacia Julián, pero sentía el peso de su mirada de vez en cuando, como si él tampoco supiera dónde mirar. Fue Sofía quien rompió el silencio. «¿El bebé también ha perdido a su mamá?», preguntó con esa inocencia cruel de los niños. Amélie sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Julián se quedó rígido. «Sofía, te he dicho que te estés quieta», murmuró, pero la voz se le quebró. La niña no entendió que había dicho algo malo. Simplemente volvió a colorear, pero la pregunta quedó allí, flotando en el aire como humo. Amélie miró a Julián por primera vez de verdad. Él tenía los ojos fijos en el suelo, la mandíbula tensa, las manos cerradas sobre las rodillas.
Ella se dio cuenta entonces de que él no era el enemigo, era solo otra víctima, igual que ella. Perdió a su padre, dijo Amélie en voz baja, sorprendiéndose a sí misma. 2 semanas antes de nacer. Sofía levantó los ojos de nuevo, procesando la información con la seriedad de quien todavía está intentando entender qué es la muerte. Mi mamá también se fue, dijo. Pero papá me dijo que se convirtió en estrella. Julián cerró los ojos, como si aquello doliera más que cualquier otra cosa. Amélie sintió que algo se le apretaba en el pecho. Aquella niña había perdido a su madre. Gabriel había perdido a su padre. Y todo por culpa de 2 adultos, egoístas que eligieron mentir en lugar de ser sinceros. Antes de que ninguno pudiera decir nada más, la puerta del despacho de la abogada se abrió. Señor Fonseca, señora Carvalho, pueden pasar, por favor. La abogada era una mujer de mediana edad, pelo canoso recogido en un moño impecable, gafas graduadas colgando de una cadena. Lo recibió, con una sonrisa profesional, que no alcanzaba los ojos, y señaló 2 sillas frente al escritorio. Amélie se sentó aún sosteniendo a Gabriel. Julián cogió a Sofía en brazos y se sentó a su lado, dejando una silla vacía entre ellos, una distancia simbólica que ninguno de los 2 se atrevió a romper. Bien, comenzó la abogada abriendo una carpeta llena de documentos. Sé que esta es una situación delicada, pero necesitamos resolver algunas cuestiones legales referentes a la herencia de Ricardo Carvalho y Beatriz Fonseca. Amélie apretó a Gabriel contra su pecho. Julián no se movió, pero ella sintió la tensión irradiando de él. Existe una propiedad, continuó la abogada, adquirida en régimen de copropiedad por ambos fallecidos hace 6 meses. Un piso en Guarujá, completamente pagado. Giró la pantalla del ordenador para que pudieran ver fotos del piso, 2 habitaciones, balcón con vistas al mar, cocina moderna. Parecía acogedor. Parecía un hogar, el hogar que estaban construyendo juntos. Amélie sintió náuseas subiéndole por la garganta. Como ambos fallecidos dejaron herederos únicos, la señora con su hijo Gabriel y el señor con su hija Sofía, ahora son copropietarios de este inmueble, 50% para cada uno. Julián fue el primero en hablar, la voz áspera. Quiero venderlo inmediatamente. Yo también, dijo Amélie demasiado rápido. No quiero nada que tenga que ver con esto. La abogada asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Lo comprendo. Sin embargo, el mercado inmobiliario en Guarujá está en mínimos en este momento. Puede llevar varios meses hasta que encontremos un comprador. Mientras tanto, hay gastos de comunidad y agua y luz que deben pagarse. Tendrán que decidir cómo dividir esos gastos. A medias, dijo Julián sin mirar a Amélie. Yo pago mi parte, ella paga la suya, sin contacto. Amélie debería haber estado de acuerdo. Debería haber dicho que sí, que era exactamente lo que quería. Pero algo en la frialdad de su voz la irritó. Me parece bien, respondió igualmente fría. La abogada los observó durante un momento, como si midiera la tensión en el aire. Entonces suspiró y sacó más papeles. También está la cuestión de las transferencias bancarias. Señora Carvalho, su difunto marido, transfirió cantidades significativas de la cuenta conjunta de ustedes a la cuenta personal de la señora Beatriz Fonseca a lo largo de los últimos 2 años. Amélie sintió que las manos le temblaban. Julián giró la cabeza para mirarla por primera vez, sorpresa estampada en el rostro. ¿Cuánto?, preguntó Amélie. 220,000 reales. La cifra resonó en la sala como un disparo. Julián se movió en la silla incómodo. Yo no sabía eso. Claro que no lo sabía, dijo Amélie, y había amargura en cada sílaba. Igual que yo no sabía que mi marido estaba comprando pisos en la playa con su amante. Era la primera vez que la palabra amante se pronunciaba en voz alta entre ellos. Sofía, que estaba quietecita en el regazo de Julián, empezó a ponerse inquieta. Gabriel también se estaba moviendo a punto de llorar. Mira, dijo Julián, la voz más baja ahora casi exhausta. No quiero pelearme contigo. No quiero estar aquí. Solo quiero resolver esto y seguir adelante. Amélie lo miró fijamente. Vio las ojeras profundas, la barba sin afeitar, la forma en que sostenía a su hija con cuidado, como si fuera lo único que quedaba entero en su vida. Yo también, admitió. La abogada recogió los papeles. Entonces necesitaré que firmen algunos documentos hoy,
Intercambien información de contacto. Voy a gestionar una tasación del inmueble y empezar a buscar compradores. Mientras tanto, sugiero que visiten el piso para hacer un inventario de lo que hay dentro. Muebles, electrodomésticos, esas cosas. Todo tiene que dividirse o venderse. Junto. Amélie sintió que el estómago se le revolvía. ¿Visitar aquel piso? Ver dónde estaban juntos, dónde planeaban el futuro. No, dijo. No puedo. Yo tampoco quiero ir allí, interrumpió Julián. La abogada suspiró de nuevo. Entiendan que cuanto más cooperen antes termina esto. Sé que es difícil, pero tienen que resolverlo juntos. Juntos. La palabra sonaba obscena. Amélie intercambió números de teléfono con Julián en silencio, los dedos tecleando mecánicamente. Firmaron los papeles, acordaron los siguientes pasos. Todo muy formal, muy distante. Cuando salieron del despacho, ya en el pasillo, Gabriel por fin empezó a llorar de verdad. Amélie intentó calmarlo, pero estaba inconsolable. Sofía miraba con curiosidad. ¿Tiene hambre?, preguntó. Probablemente, murmuró Amélie, buscando el biberón en el bolso con una sola mano. Fue cuando Gabriel dio un grito particularmente fuerte, y el biberón que Amélie acababa de sacar del bolso cayó al suelo, rodando debajo de una silla. Amélie cerró los ojos, sintiendo lágrimas de frustración quemar. Estaba exhausta. No dormía bien desde hacía semanas. Estaba sola, y ahora ni siquiera conseguía sujetar un biberón. Julián se agachó y cogió el biberón. Lo limpió con el bajo de la camisa y se lo tendió, sin decir nada. Amélie miró su mano, después su rostro. Por primera vez, sus ojos se encontraron de verdad, y en ese segundo, algo pasó entre ellos. No era amistad. No era perdón. Era solo reconocimiento. Eran las dos únicas personas en el mundo que sabían exactamente cómo dolía aquello. Gracias, susurró cogiendo el biberón. Julián simplemente asintió con la cabeza y se dio la vuelta, cogiendo a Sofía de la mano. Amélie se quedó allí parada viéndolo marcharse. Gabriel por fin callándose al succionar el biberón, y por primera vez desde el funeral, se preguntó quién era aquel hombre que también había sido traicionado, aquel hombre que también estaba intentando sobrevivir. Aquella noche, sola en el piso, Amélie miró el número de él guardado en el móvil, Julián Fonseca, y pensó si él también estaría mirando su nombre. El mensaje llegó 3 días después a las 11 de la noche. Amélie estaba amamantando a Gabriel en el sofá, el piso silencioso excepto por el ruido rítmico de la succión del bebé, cuando el móvil vibró en la mesita del centro. Tenemos que hablar sobre el piso. Cuando puedas. Era de Julián. Amélie se quedó mirando la pantalla durante un largo minuto, el pulgar flotando sobre el teclado. Podría ignorarlo. Podría responder a través de la abogada. Podría posponerlo una semana más, un mes más. Pero posponer no iba a hacer que aquello desapareciera. ¿Mañana por la tarde?, tecleó. La respuesta llegó casi inmediatamente, a las 3. Te mando la dirección. Amélie soltó el teléfono como si quemara. Iba a ir a hacerlo. Iban a ir hasta Guarujá. Iba a ver con sus propios ojos el nido de amor que Ricardo construyó con la mujer que eligió en lugar de ella. A la mañana siguiente, Luciana apareció en el piso sin avisar, con café y pan de queso aún caliente. «Vengo a ofrecerme como canguro», anunció entrando sin ceremonias. «Sé que vas a Guarujá hoy, y no vas a llevar a Gabriel a ese sitio». Amélie no tenía fuerzas para discutir. Agradeció con un abrazo apretado, y salió antes de que el valor desapareciera. El viaje hasta Guarujá llevó 2 horas. Amélie condujo en piloto automático, el paisaje pasando borroso por la ventanilla. Cuando por fin llegó a la urbanización, un edificio elegante a 2 calles de la playa, sintió que el estómago se le revolvía. Julián ya estaba allí, apoyado en su coche, los ojos protegidos por gafas de sol. Saludó con la mano cuando la vio, un gesto breve y formal. «He conseguido las llaves de la abogada», dijo cuando Amélie se acercó. La voz era neutra, cuidadosamente desprovista de emoción. «Está en la 4ª planta». Subieron en ascensor en silencio. Amélie observó el reflejo de ambos en el espejo. 2 personas destrozadas fingiendo estar enteras. Julián tenía las manos metidas en los bolsillos, la mandíbula tensa. Ella mantenía los brazos cruzados, como si eso pudiera protegerla de lo que estaba por venir. Cuando la puerta del piso se abrió, Amélie no estaba preparada. No era solo un piso, era un hogar.
El salón tenía un sofá beige, cojines de colores, una estantería llena de libros. En las paredes, fotos enmarcadas. Ricardo y Beatriz en la playa, sonriendo. Ricardo y Beatriz al atardecer, abrazados. Ricardo besando su frente, los ojos cerrados, como si ella fuera todo lo que siempre quiso. Amélie sintió que las piernas le flaqueaban. Julián entró detrás de ella y se detuvo. Se quedó mirando las fotos en la pared, la respiración pesada. Entonces se quitó las gafas de sol, y Amélie vio que tenía los ojos enrojecidos. No sabía que sería así, dijo la voz ronca. Yo tampoco. Amélie caminó hasta la cocina. Había vajilla en el fregadero, 2 tazas de café, como si hubieran desayunado allí antes de partir para aquel último viaje. En la encimera una nota. La letra era de Beatriz. Amor, no te olvides de cerrar el balcón. Te quiero. Amélie rompió la nota por la mitad y la tiró a la basura. Julián apareció en la puerta de la cocina observando. ¿Has encontrado algo? Nada que quisiera encontrar, respondió ella. Él asintió con la cabeza y desapareció por el pasillo. Amélie lo oyó abriendo puertas, armarios, cajones. Después oyó una palabrota ahogada. Fue hasta allí. Julián estaba parado en la puerta del dormitorio, las manos apretadas en puños. La cama era de matrimonio, con sábanas azules aún revueltas, como si alguien hubiera dormido allí recientemente. En las mesillas de noche, más fotos. En el armario, ropa de ella y de él mezclada. Y en el tocador, lencería roja que Amélie reconoció. Ella misma había comentado con Ricardo meses atrás que quería comprar una igual. Él la había comprado, solo que para otra. «Hijo de puta», susurró Amélie. Julián la miró sorprendido por el lenguaje, pero entonces vio lo que ella estaba mirando y lo entendió. «Vivían aquí», dijo, y no era una pregunta. No era solo un fin de semana. Tenían una vida aquí. Amélie se sentó en el borde de la cama y, sin aviso, empezó a llorar. No el llanto delicado y silencioso que había derramado en el funeral. Era un llanto violento, rabioso, que venía desde el fondo del pecho. No era suficiente, sollozó. 5 años. 5 años y no era suficiente. Julián se quedó allí parado durante un momento, claramente sin saber qué hacer. Entonces despacio se sentó a su lado. No la tocó. Simplemente se sentó, dejando que su presencia dijera lo que las palabras no conseguían. «¿Crees que fue culpa tuya?», preguntó en voz baja. Amélie se limpió la cara con el dorso de la mano. Era pesada, cansada, embarazada. Me quejaba cuando trabajaba hasta tarde. Quizá él solo necesitaba algo diferente. «No», dijo Julián y había firmeza en su voz ahora. «No fue culpa tuya, igual que no fue mía». Amélie lo miró. «¿Tú también piensas eso? Que quizá podrías haber hecho algo diferente». «Todos los días», admitió él. Trabajaba demasiado. Siempre estaba cansado. Beatriz decía que quería espacio y yo se lo daba, pensando que estaba siendo un buen marido, pero quizá estaba pidiendo atención y yo no lo entendí. O quizá, dijo Amélie despacio, eran simplemente personas egoístas que eligieron mentir en lugar de ser sinceros. Julián se quedó en silencio. Después asintió. Quizá. Se quedaron allí sentados unos minutos más, 2 desconocidos compartiendo el mismo dolor. Fue Amélie quien se levantó primero. «Acabemos con esto. Vamos a destruirlo todo y hacer que este sitio sea nuestro». «No de ellos». Julián levantó los ojos. «¿Nuestro?» «De Gabriel y Sofía», corrigió rápidamente. «Para el futuro. O para vender. Da igual. Pero no va a ser de ellos nunca más». Y así empezó. Amélie quitó todas las fotos de las paredes y las apiló en un rincón. Julián vació los armarios, separando ropa en bolsas para donar. Trabajaron en silencio, uno al lado del otro, cada pieza retirada siendo un pequeño acto de venganza contra los fantasmas que habitaban aquel lugar. Cuando terminaron ya era de noche. El piso estaba vacío de recuerdos, pero aún cargado de tristeza. «Necesito aire», dijo Amélie, abriendo la puerta del balcón. El mar estaba oscuro allá abajo, las olas golpeando suaves en la arena. La brisa traía olor a sal y un frescor que calmaba un poco el caos dentro de ella. Julián salió también al balcón, quedándose a una distancia segura. «¿A qué te dedicabas?», preguntó de repente. «Antes de todo esto». Amélie lo miró, sorprendida por la pregunta personal. Daba clases, literatura, poesía, del siglo XIX. Irónicamente, romántica, comentó él. Ella casi sonrió. «Casi».
¿Y tú? Arquitecto, proyectos residenciales, principalmente. Así que construyes casas. Construía, corrigió. Ahora solo existo. Amélie entendió perfectamente. Era exactamente como se sentía ella. Existiendo, respirando, pero no viviendo. Vamos a mejorar, dijo sin creer mucho en sus propias palabras. ¿Tú crees? Tenemos que creerlo. Por nuestros hijos. Julián miró al mar. Sofía me preguntó ayer si ibas a ser su nueva mamá. Amélie sintió que el corazón se le apretaba. ¿Qué le dijiste? Que eras una amiga. Alguien que está pasando por algo parecido a nosotros. Es verdad, dijo Amélie. Es exactamente eso. Pero mientras lo decía, algo dentro de ella susurraba que quizá fuera más complicado que eso. Volvieron dentro. Julián cerró las ventanas, apagó las luces. Cuando estaban saliendo, Amélie se detuvo en la puerta y miró atrás una última vez. La próxima vez que venga aquí, dijo, será diferente. Será nuestro, nuevo. Julián sujetó la puerta esperando a que ella pasara. ¿Próxima vez? Vamos a tener que reformarlo todo. Pintar, cambiar los muebles. Eres arquitecto. Debes saber hacer esas cosas. Él parpadeó procesando. ¿Quieres que reformemos este sitio? Es mejor que dejarlo como está, respondió Amélie. Y es mejor hacerlo juntos que cada uno, intentando decidir solo. Julián se quedó callado un momento. Entonces asintió. Vale, hagámoslo. Cuando Amélie entró en el coche para volver a São Paulo, miró por el retrovisor y vio a Julián todavía parado frente al edificio, mirando hacia arriba, hacia el piso de la cuarta planta. Y por primera vez, no sintió solo rabia cuando pensó en él. Sintió algo peligrosamente parecido a conexión. Las semanas siguientes crearon una rutina que ninguno de los dos había planeado. Julián empezó a aparecer en el piso de Amélie los miércoles, siempre a las 7 de la tarde, para recoger a Sofía después de que Amélie la recogiera de la guardería. Al principio eran solo intercambios rápidos en la puerta, un saludo con la mano, un gracias susurrado nada más. Pero entonces, Sofía empezó a pedir jugar con Gabriel, solo 5 minutitos más, y los 5 minutos se convertían en 15, después media hora, y de repente, Julián estaba sentado en el salón de Amélie tomando café, mientras los niños jugaban en la alfombra. Se está encariñando, dijo Julián una de esas tardes, observando a Sofía hacer muecas a Gabriel, que respondía con carcajadas. Contigo. Con Gabriel. Amélie estaba lavando tazas en el fregadero. ¿Eso es malo? No lo sé, admitió. Solo que no quiero que sufra otra vez. Cuando todo esto termine y cada uno siga su camino. Amélie se dio la vuelta, secándose las manos con un paño de cocina. ¿Quién ha dicho que vaya a terminar? Julián la miró confuso. Al final vendemos el piso, dividimos el dinero y nunca más nos hablamos, completó Amélie. Aunque nuestros niños ya hayan creado un vínculo. Él no tenía respuesta para eso. La verdad era que Julián también se estaba encariñando, no solo con la rutina, sino con la presencia de Amélie. Era la única persona en el mundo que entendía exactamente por lo que él pasaba, con quien no necesitaba fingir estar bien, con quien podía simplemente existir, roto y todo. El viernes siguiente Amélie le llamó, la voz tensa. Se ha fundido el fusible del calentador. No sé cambiarlo y Gabriel necesita un baño. ¿Podrías? Julián llegó en 20 minutos con una caja de herramientas. Amélie lo observó trabajar arreglando el cableado con manos seguras y precisas. Había algo reconfortante en verlo allí, haciendo algo tan sencillo y doméstico. Cuando terminó y probó el calentador, ella sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Gracias, en serio. Me habría pasado horas intentando averiguarlo, sola. No hace falta que me des las gracias, dijo Julián, guardando las herramientas, pero cuando sus manos se tocaron, accidentalmente al coger el destornillador que ella sostenía, ambos se quedaron congelados. Fue solo un segundo. Quizá ni eso, pero Amélie sintió algo recorrer su espalda, una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con fusibles fundidos. Julián retiró la mano demasiado rápido, como si se hubiera quemado. Yo tengo que irme, murmuró sin mirarla, pero Amélie lo había visto cómo le falló la respiración, cómo evitó sus ojos. Él también lo había sentido. El sábado, contra todo sentido común, Amélie invitó a Julián y Sofía a cenar. Nada especial, dijo por teléfono.
intentando sonar casual. Solo unos espaguetis. A los niños les gustará. Julián vaciló. Después aceptó. Fue una noche extrañamente normal. Sofía se sentó a la mesa con Gabriel en la trona a su lado, ayudando a darle papilla mientras contaba historias inventadas sobre princesas y dragones. Julián ayudó a Amélie en la cocina, cortando tomates mientras ella preparaba la salsa. «Cocinas bien», comentó, probando un trozo de pan de ajo. «Tuve que aprender», respondió Amélie. Ricardo no cocinaba. Decía que era cosa de mujeres. Julián hizo una mueca. Beatriz tampoco. Vivíamos de comida para llevar. ¡Qué pareja tan perfecta! Debían hacer entonces. La frase salió más amarga de lo que Amélie pretendía, pero Julián se rió. Una risa corta y sin humor, pero aún así una risa. Era la primera vez que conseguían bromear sobre aquello. Después de cenar, Sofía se quedó dormida en el sofá. Julián fue a buscarla, pero Amélie lo detuvo con un gesto. «Déjala dormir. Puedes recogerla más tarde o mañana por la mañana». Los ojos de él se abrieron ligeramente. «Amélie, no es nada del otro mundo», dijo rápido, sintiendo que la cara le ardía. «Solo que no tiene sentido despertarla ahora. Y has bebido vino. No deberías conducir». Era verdad, pero ambos sabían que no era solo eso. Julián acabó quedándose. Amélie improvisó una manta para Sofía en el sofá, y ellos se quedaron sentados en el balcón, bebiendo lo que quedaba de vino, observando las luces de la ciudad. «¿Has pensado alguna vez cómo sería?», preguntó Julián de repente. «Si nada de esto hubiera pasado». «Todos los días», admitió Amélie. «Ricardo estaría aquí. Gabriel tendría un padre. Yo sería feliz. O al menos pensaría que lo era. A veces pienso que nunca fui realmente feliz con Beatriz», confesó Julián sorprendiéndose a sí mismo. «Funcionábamos. Era cómodo. Pero pasión, esa cosa que te quita el suelo. Creo que nunca tuve eso». Amélie se volvió para mirarlo. Ricardo tampoco me daba eso. Era seguro, predecible, o al menos yo pensaba que lo era. Quizá ellos encontraron eso el uno en el otro, dijo Julián. La pasión que faltaba, y nosotros nos quedamos con los escombros. Brindaron por ello. Un brindis amargo y triste, pero mientras bebían, Amélie se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Ya no era solo dolor compartido, era conexión, real y aterradora. El martes siguiente volvieron a Guarujá juntos, esta vez con planes. Julián había hecho bocetos de cómo reformar el piso, pintar las paredes de blanco, cambiar el suelo, modernizar la cocina. Amélie trajo muestras de pintura y telas. Pasaron allí todo el día. Amélie pintó una pared de azul clarito mientras Julián instalaba estanterías nuevas. En algún momento, ella sintió una salpicadura de pintura en la cara y se dio la vuelta para quejarse, pero Julián ya estaba allí con el pulgar levantado. «Tienes pintura aquí», dijo, limpiando suavemente su mejilla. El toque fue ligero, casi nada, pero Amélie sintió como si hubiera sido marcada a hierro candente. Se quedaron así durante un segundo demasiado largo, los ojos de él en los de ella, el pulgar aún en su piel, la respiración de ambos desacompasada. Entonces Julián retrocedió tragando saliva. «Perdona, yo...» «No», interrumpió Amélie la voz ronca. «No hace falta que te disculpes». Pero él ya se había dado la vuelta, volviendo al trabajo como si nada hubiera pasado. Amélie se quedó allí parada, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Por la tarde empezó a llover, fuerte y repentina como solo pasa en la costa. Estaban atrapados en el piso, las ventanas abiertas dejando entrar el olor a tierra mojada y mar. Se sentaron en el suelo del salón vacío, apoyados en la pared recién pintada, comiendo bocadillos que Julián había comprado en el colmado de la esquina. «¿Por qué aceptaste hacer esto?», preguntó Amélie. «Reformar este sitio. Debe ser torturante para ti». Julián masticó despacio antes de responder. «Porque destruirlo solo sería peor. Y porque no sé. Parece correcto hacer esto contigo». «¿Correcto?», repitió ella probando la palabra. «Sí», dijo mirándola, «como si estuviéramos reescribiendo la historia, transformando el sitio de ellos en nuestro». «Nuestro». La palabra resonó entre ellos. Amélie no se dio cuenta de cuándo empezó a llover más fuerte. No se dio cuenta de cuándo el salón se oscureció. Solo se dio cuenta de que estaba mirando
la boca de Julián y preguntándose cómo sería besarlo. «Amélie», susurró Julián como si supiera exactamente lo que ella estaba pensando. «Lo sé», respondió. «Sé que está mal. Sé que no deberíamos...» Pero entonces él se inclinó, y ella también, y sus bocas se encontraron en el medio. El beso fue todo lo que no debería ser. Desesperado, confuso, mojado de lágrimas que ninguno de los dos se dio cuenta de estar derramando. Las manos de Julián encontraron su rostro, sosteniendo como si ella pudiera desaparecer. Las manos de ella se aferraron a su camisa, tirando de él más cerca. No era un beso de amor, era un beso de necesidad, de dolor buscando alivio, de dos náufragos aferrándose el uno al otro en medio de la tormenta. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeando. «Esto ha sido», empezó Julián. «Un error», completó Amélie, pero no soltó su camisa. «Esto ha sido completamente un error». «Lo ha sido», concordó él. Pero ninguno de los dos se apartó. Amélie cerró los ojos apoyando la frente en la de él. «No puedo hacer esto. No puedo enamorarme de ti». «Yo tampoco», susurró Julián. «Somos los últimos restos de su mentira. No tiene sentido». «No lo tiene». Pero cuando ella abrió los ojos, Julián seguía allí, tan cerca que podía sentir su respiración, tan cerca que sería demasiado fácil besarlo otra vez. Amélie se levantó de repente alejándose. «Tengo que irme. Tengo que volver con Gabriel». «Amélie». «Espera». «No», dijo, cogiendo el bolso con manos temblorosas. «Vamos a fingir que esto no ha pasado. Vale, fue un error. Estábamos vulnerables ¿Y si no fue un error?», preguntó Julián, levantándose también. Amélie se detuvo en la puerta, sin valor para mirar atrás. «Entonces es aún peor». Salió bajo la lluvia, corrió hasta el coche, entró y cerró las puertas con seguro. Solo entonces se permitió llorar de verdad, de confusión, de miedo, de deseo, porque por primera vez desde la muerte de Ricardo, había sentido algo más que dolor, y eso la aterrorizaba más que nada. 2 semanas pasaron en silencio absoluto. Amélie no contestaba las llamadas de Julián, no respondía a los mensajes. Bloqueó todo lo que pudiera recordarle aquel beso en el salón vacío, la sensación de sus dedos en su rostro, la manera en que el mundo pareció tener sentido durante 3 segundos antes de desmoronarse de nuevo. Luciana lo notó inmediatamente. «Estás evitando algo», dijo una mañana de domingo, mientras tomaban café y Gabriel dormía en el cochecito. «O a alguien». «No estoy evitando nada», mintió Amélie, removiendo el azúcar en el café por 5ª vez. «Amélie, Lu, por favor, es Julián, ¿verdad?», la cortó Luciana, los ojos muy abiertos. «Dios mío, ¿ha pasado algo entre vosotros?». Amélie no necesitó responder. El rubor en su cara lo dijo todo. «Amélie», casi gritó Luciana. «¿Tú, vosotros?». «Solo fue un beso», susurró Amélie. «Un beso estúpido, sin sentido, que nunca debería haber pasado». Luciana se quedó en silencio durante un largo momento. Entonces suspiró. «Te estás enamorando de él». «No es verdad», protestó Amélie, pero la voz le salió demasiado débil para ser convincente. «No puedo. Sería enfermizo. Es el viudo de la amante de mi marido. Está mal en todos los niveles posibles». «Oh», dijo Luciana despacio, «es la única persona en el mundo que entiende exactamente por lo que has pasado. La única persona que no te juzga, que no te mira con lástima». Amélie hundió el rostro en las manos. «No quiero sentir esto. No quiero». «Pero lo sientes. ¿Y si es solo porque estoy sola? Porque él está ahí y es conveniente y... ¿De verdad crees que es eso?», preguntó Luciana gentil ahora. Amélie no respondió, porque no lo creía, y esa era la parte más aterradora. Esa misma tarde, al otro lado de la ciudad, Pedro jugaba al billar con Julián en un bar vacío. «Hoy estás pésimo en esto», comentó Pedro acertando otra bola. «Peor que lo normal». Julián falló la jugada por 3ª vez consecutiva. «Estoy cansado». «Estás mintiendo», corrigió Pedro, dejando el taco a un lado y sentándose en el taburete alto. «¿Qué ha pasado?». Julián se bebió media cerveza de un trago antes de responder. «Besé a Amélie». Pedro casi se atraganta con su propia bebida. «¿Qué has hecho qué?». «Fue un error. Un error enorme. Me ha bloqueado y tiene toda la razón». «Espera». Pedro levantó las manos. «Para un momento. ¿Besaste a la viuda del amante de Beatriz?». «Sé cómo suena», dijo Julián, pasándose las manos por el pelo.
Sé que es una locura, pero Pedro, fue como si por primera vez en meses pudiera respirar de verdad. Pedro lo observó en silencio. Después suspiró. ¿Estás enamorado de ella? No, dijo Julián demasiado rápido. No lo estoy, solo que ella entiende, ¿sabes? No necesito explicar nada. No necesito fingir estar bien. Con ella puedo simplemente ser tú mismo, completó Pedro. Julián, eso se llama conexión, y puede convertirse en amor muy rápido. Pero no debería, insistió Julián, la voz desesperada ahora. No tiene sentido. Solo existimos en este espacio por la tragedia. Cuando todo esto pase, cuando el piso se venda, nos daremos cuenta de que no hay nada real ahí. Oh, dijo Pedro, haciéndose eco de las palabras de Luciana sin saberlo. Os daréis cuenta de que habéis construido algo real precisamente por la tragedia, no a pesar de ella. Julián se quedó callado procesando. Me ha bloqueado, Pedro. Creo que dejó bastante claro lo que siente sobre esto. ¿O tiene tanto miedo como tú? Aquella noche, sola en el piso, Amélie miró el móvil por 100ª vez. Los mensajes de Julián seguían allí, sin leer, pero visibles en la vista previa. Por favor, déjame explicarte. No fue un error para mí. Amélie, yo nunca los abrió para ver el final del tercer mensaje. Tenía miedo de lo que podría decir. Miedo de que confirmara lo que ya sabía, que aquello no era solo atracción física o soledad compartida, era algo más profundo y mucho más aterrador. A las 3 de la madrugada, cuando Gabriel por fin se durmió después de una noche agitada, Amélie hizo lo que había estado evitando durante 2 semanas. Desbloqueó el número de Julián y escribió: ¿Tú también sientes esto o solo estoy volviéndome loca? La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Lo siento. Y estoy aterrado. Amélie cerró los ojos sintiendo lágrimas correr. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. Tenemos que hablar. ¿De verdad? ¿Mañana? ¿Sin los niños? Guarusha. A mediodía. Cuando Amélie llegó al piso al día siguiente, Julián ya estaba allí, sentado en los escalones de la entrada del edificio. Se levantó cuando la vio. Las manos en los bolsillos, la mirada incierta. «Hola», dijo. «Hola». Subieron en silencio. El piso estaba diferente ahora, reformado a medias, paredes blancas recién pintadas, contrastando con el suelo, viejo que aún había que cambiar. Olía a pintura fresca y nuevo comienzo. Amélie fue directa al grano. «No sé qué es esto», dijo, girándose para mirarlo. «No sé si es real o si solo nos estamos aferrando el uno al otro, porque nos estamos ahogando». «Yo tampoco lo sé», admitió Julián, «pero sé que pienso en ti todo el tiempo, que cuando Sofía se pone enferma, la primera persona a la que quiero llamar eres tú, que cuando pasa algo bueno, quiero contártelo antes que a nadie». Amélie sintió que el pecho se le apretaba. «Julián, déjame terminar», pidió acercándose. «Sé que no tiene sentido. Sé que nuestra historia es toda equivocada, que empezó de la peor forma posible, pero cuando estoy contigo, Amélie, no siento que esté con los restos de la tragedia. Siento que estoy con alguien que me entiende de verdad». «¿Y si lo estropeamos todo?», susurró Amélie. «¿Y si lo intentamos y no funciona y hacemos daño a los niños en el proceso?». «¿Y si funciona?», replicó Julián, ahora muy cerca de ella. «¿Y si tenemos la oportunidad de construir algo bueno a partir de tanto dolor?». Amélie lo miró a los ojos castaños, cansados, pero llenos de una esperanza frágil que ella entendía perfectamente. «Tengo miedo», confesó. «Yo también. No quiero usarte como sustituto. No quiero que seas solo el hombre que estaba ahí. Cuando yo estaba rota». Julián le sostuvo el rostro con ambas manos, el toque infinitamente gentil. «No eres sustituto de nada, Amélie. Eres tú. Y quiero conocer cada parte de quién eres. No la viuda, no la madre de Gabriel, tú». Y entonces ella lo besó. Diferente del primer beso, aquel había sido desesperación. Este era elección. Amélie atrajo a Julián más cerca, los dedos entrelazados en su pelo, sintiendo su cuerpo contra el de ella, sólido y real, y allí. Julián la sujetó por la cintura, profundizando el beso, y por primera vez en meses, Amélie sintió algo más que dolor. Sintió deseo, sintió vida, sintió esperanza. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «¿Entonces lo intentamos?», preguntó Amélie, la voz temblorosa. «Lo intentamos», confirmó Julián. Despacio,
Sin presión, solo viendo a dónde nos lleva esto. En secreto, añadió Amélie. Por ahora, hasta que estemos seguros. No quiero que las familias lo sepan antes de que sepamos si es real, completó Julián. De acuerdo. Sonrieron, pequeño, vacilante pero real. Y entonces Julián la atrajo de nuevo, besándola con una urgencia que borró cualquier pensamiento racional de la cabeza de Amélie. Ella lo empujó contra la pared recién pintada, sintiendo las manos de él subir por su espalda, desabotonando el vestido con dedos temblorosos. ¿Aquí?, jadeó cuando él le besó el cuello. Aquí, confirmó Julián, la voz ronca. Vamos a transformar este sitio en nuestro. De verdad. E hicieron el amor allí mismo, en el suelo del salón vacío, sobre el piso viejo que aún había que cambiar, rodeados del olor a pintura fresca y mar. No fue perfecto, fue torpe en algunos momentos, interrumpido por risas nerviosas y lágrimas inesperadas, pero fue real. Amélie lloró cuando terminó, y Julián la abrazó besando las lágrimas. «Está todo bien», susurró. «Está todo bien. No me sentía viva desde hacía tanto tiempo», confesó la voz quebrada. «Y ahora tengo miedo de que esto sea solo un sueño», terminó Julián. «Sí, no lo es», prometió besándole la frente. «Esto es real. Nosotros somos reales». Se quedaron tumbados allí durante horas, desnudos y entrelazados, hablando de todo y de nada. Julián contó la primera vez que Sofía se rió después de la muerte de Beatriz. Amélie contó el día en que finalmente consiguió mirar a Gabriel sin sentir rabia hacia Ricardo, y por primera vez el piso en Guarujá no parecía un mausoleo, parecía un nuevo comienzo. Cuando Amélie volvió a São Paulo aquella noche, con los labios aún hinchados de besos y el cuerpo aún marcado por el toque de Julián, Luciana estaba esperando en la puerta de su piso. «Estás diferente», observó Luciana, los ojos muy abiertos. Amélie no pudo ocultar la sonrisa. «Intenté resistírmelo, pero no pudiste». «No», admitió Amélie, y por primera vez en meses, no sintió culpa al decirlo. «¿Y sabes qué es lo más loco? No me arrepiento». Luciana la abrazó fuerte. «Entonces voy a apoyarte. Aunque piense que es una locura, voy a estar aquí. Gracias». Aquella noche, tumbada en la cama con Gabriel durmiendo en la cuna a su lado, Amélie recibió un mensaje de Julián. «Buenas noches, Amélie. Sueña conmigo». Y por primera vez desde la muerte de Ricardo, se durmió sonriendo. Los 3 meses siguientes fueron los más felices y secretos de la vida de Amélie. Ella y Julián se encontraban a escondidas, en el piso de Guarujá, en cafeterías alejadas donde nadie los conocía, en paseos nocturnos cuando los niños dormían. Cada encuentro era robado, intenso, cargado de la urgencia de quien sabe que está construyendo algo frágil sobre cimientos agrietados. Hacían el amor en el piso reformado, entre latas de pintura y muebles cubiertos. Conversaban hasta el amanecer sobre miedos, sueños, arrepentimientos. Julián le leía fragmentos de proyectos arquitectónicos mientras Amélie recitaba poesía de Castro Alves. Se reían de bromas privadas que nadie más entendería, y cuando estaban separados intercambiaban mensajes durante todo el día. «Gabriel ha dado sus primeros pasos hoy. Ojalá lo hubieras visto. Sofía ha preguntado cuándo va a ver a la tía. Meli otra vez. Yo también quiero saberlo. Te echo de menos. Yo también te echo de menos. Pero los secretos tienen fecha de caducidad». Fue Luciana quien primero plantó la semilla de la duda. «Vas a tener que contárselo a tu madre en algún momento», dijo una tarde de sábado, mientras observaba a Amélie arreglarse para otra reunión de trabajo sobre el piso. «Lo sé», suspiró Amélie poniéndose pintalabios. «Solo que ahora no. Aún no estoy preparada para el juicio». «¿Y los niños?» «Sofía ya te llama tía Amélie». Gabriel sonríe diferente cuando ve a Julián. «¿Hasta cuándo vais a fingir que es solo amistad?» Amélie se detuvo, el pintalabios en el aire. «No estamos fingiendo. Estamos siendo cuidadosos». «¿O estáis siendo cobardes?», replicó Luciana, pero había gentileza en su voz. «Amélie, si es real, si vale la pena, tienes que dejar de esconderte». Amélie sabía que su amiga tenía razón, pero la verdad era que tenía miedo. Miedo de que, al exponer la relación a la luz del día, se revelara exactamente como lo que todos dirían que era: un error. Un intento desesperado, de 2 personas rotas de arreglarse con las piezas equivocadas.
Julián también sentía el peso del secreto. Pedro lo confrontó después de verlo salir corriendo de una reunión importante porque Amélie había llamado diciendo que Gabriel tenía fiebre. «Estás viviendo dos vidas», dijo Pedro, apoyado en el coche de Julián en el aparcamiento. «Y eso no es sostenible». «Lo sé», admitió Julián pasándose las manos por el pelo. «Pero si lo cuento ahora, la familia de Beatriz tendrá un ataque. Mi madre dirá que estoy deshonrando su memoria». ¿Y Sofía? ¿Sofía qué? Sofía adora a Amélie. Cualquier ciego lo ve. ¿Y si se encariña demasiado y luego sale mal?, cuestionó Julián, y había miedo real en su voz. «Ya ha perdido a su madre. No puedo dejar que pierda a alguien más. ¿O estás usando eso como excusa para no asumir lo que sientes?», respondió Pedro. «Porque asumir significaría admitir que has seguido adelante, que Beatriz ya no es el centro de tu vida». Las palabras dolieron porque eran verdad. La decisión de asumir la relación no vino de un momento de valentía, sino de un accidente. La madre de Amélie apareció sin avisar un jueves por la tarde, trayendo tuppers y críticas a partes iguales. Amélie estaba en la cocina preparando café cuando oyó el timbre. «Amélie, he traído comida de verdad para ti, no esas porquerías congeladas que...». Doña Clarice se detuvo a mitad de frase cuando vio a Julián salir del baño, todavía arreglándose la camisa. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Mamá», empezó Amélie sintiendo que la sangre se le helaba. «No es lo que piensas, ¿no lo es?». Clarice dejó caer los tuppers en la mesa con estruendo. «Entonces explícame qué hace este hombre aquí, saliendo de tu baño, con la camisa por fuera». Julián dio un paso adelante intentando ayudar. «Señora Clarice». «Tú», lo cortó, señalándolo con un dedo acusador. «Eres el marido de la amante, y estás aquí en casa de mi hija. Estamos juntos». «Mamá», dijo Amélie, encontrando valor de algún lugar profundo. «Julián y yo tenemos una relación». Clarice miró a su hija como si no la reconociera. «¿Has perdido completamente el juicio? Ricardo apenas se ha enfriado en la tumba, y ya estás con el viudo de la fulana que destruyó tu matrimonio». «Cuidado con lo que va a decir», advirtió Julián, la voz baja pero firme. «¿O qué?», se rió Clarice, un sonido amargo. «¿Vas a darme lecciones de moral? Tú que estás aprovechándote de que mi hija está vulnerable para...». «¡Basta!», gritó Amélie, y hasta Gabriel, que estaba en el cochecito, se estremeció. «Basta, mamá. Julián no se está aprovechando de nada. Nos entendemos. Es la única persona que sabe exactamente por lo que he pasado. Eso no es amor, Amélie, es trauma compartido». «¿Y si es las dos cosas?», replicó Amélie sorprendiéndose a sí misma. «¿Y si hemos construido algo real a partir del trauma? ¿Eso está mal?». «Es enfermizo», escupió Clarice. «Es perturbador. Los dos deberíais estar haciendo terapia, no acostándoos juntos». Julián cogió las llaves. «Me voy. Necesitáis hablar a solas». «No». Amélie le sujetó el brazo. «No tienes que irte. Es mi madre la que está siendo irrespetuosa». «Amélie, quédate», insistió mirándolo a los ojos. «Por favor, si vamos a hacer esto, será ahora», sin más esconderse. Julián vaciló, después asintió. Clarice observó el intercambio con horror creciente. «¿Realmente te has enamorado de él? Dios mío, Amélie. Estás deshonrando completamente la memoria de Ricardo». «Ricardo me engañó», explotó Amélie, años de rabia finalmente encontrando voz. «Durante 2 años, mamá. Mintió, robó nuestro dinero, compró un piso con la amante, planeaba dejarme en cuanto naciera Gabriel, y aún así debería honrar su memoria. Era tu marido, el padre de tu hijo. Era un mentiroso», corrigió Amélie, las lágrimas finalmente cayendo. «Y desperdicié 5 años de mi vida con alguien que no me valoraba. Pero Julián me ve, de verdad. Me conoce, me elige. Cada día me elige». «Porque sois convenientes el uno para el otro», insistió Clarice. «Cuando se asiente el polvo, cuando hayáis procesado el duelo de verdad, os daréis cuenta de que no hay nada real ahí». «Se equivoca», dijo Julián, y había una calma peligrosa en su voz ahora. «Amo a su hija, no porque sea conveniente, no porque esté solo, sino porque es la mujer más fuerte, más valiente, más increíble que he conocido. Y sí, nuestra historia empezó de forma horrible,
Pero eso no hace que lo que sentimos sea menos real. Amélie se volvió hacia él, los ojos muy abiertos. Era la primera vez que cualquiera de ellos decía «te amo» en voz alta. Julián le cogió la mano. «Te amo, Amélie. Y no voy a fingir más que no te amo solo porque incomode a otras personas. Esto es una locura», susurró Clarisse. Pero había menos convicción en su voz ahora. «Quizá lo sea», concordó Amélie todavía mirando a Julián. «Pero es mi locura. Y elijo esto. Lo elijo a él». Clarisse cogió el bolso, las manos temblando. «No puedo apoyar esto. No puedo». «Entonces no lo apoyes», dijo Amélie, y había una tristeza profunda ahí. «Pero tampoco me pidas que elija entre tú y él, porque ya he elegido». Su madre salió dando un portazo. Amélie se derrumbó en el sofá sollozando. Julián se sentó a su lado atrayéndola hacia él. «Lo siento», murmuró. «No quería causar esto entre vosotras». «No fuiste tú», hipó Amélie. «Fue ella». Fue todo. Se quedaron así durante largos minutos, hasta que Gabriel empezó a llorar. Amélie fue a cogerlo, y cuando volvió, Julián estaba mirando el móvil, el rostro pálido. «¿Qué pasa?». Él le dio la vuelta a la pantalla. Era una foto de ellos, cogidos de la mano saliendo de un restaurante la semana pasada, publicada en un grupo de WhatsApp con el pie: «Viudos de amantes encuentran consuelo el uno en el otro». «Qué falta de respeto a los muertos». «¿Quién?». «La hermana de Beatriz», dijo Julián, la mandíbula tensa. «Debe habernos seguido». El teléfono de Amélie empezó a sonar. Mensajes llegando en cadena. Conocidos, compañeros de trabajo, hasta padres de alumnos. Todos habían visto la foto. Todos tenían opinión. «Se está filtrando», susurró Amélie. «Todo el mundo lo va a saber». «¿Y qué?», le preguntó Julián, cogiendo su móvil y apagándolo. «Que lo sepan. Que juzguen. Nosotros sabemos la verdad». «¿La verdad?», repitió Amélie cansada de repente. «Que te amo», dijo sosteniéndole el rostro. «Que esto es real. Que no importa cómo empezó. Importa lo que estamos construyendo». Amélie cerró los ojos, sintiendo lágrimas correr. «Yo también te amo. Y estoy aterrada. Yo también. Pero vamos a enfrentarlo juntos». Aquella noche, cuando Julián se fue porque aún no estaban preparados para que se quedara toda la noche con Gabriel allí. Amélie se sentó sola en el salón oscuro. El teléfono no paraba de vibrar, mensajes de apoyo mezclados con críticas crueles. Su madre la había bloqueado. Su hermana menor le mandó un mensaje: «¿Te has vuelto loca?». Y en medio de todo, una notificación, un email de la clínica de fertilización. Amélie lo abrió con manos temblorosas y lo leyó una vez, después dos, sin conseguir procesar las palabras. Después llamó a Julián, la voz casi inaudible. «Tienes que venir, ahora». «¿Qué ha pasado?». «Beatriz congeló embriones. Con esperma de Ricardo. Hay 4 embriones». Silencio al otro lado. Después, en un susurro: «Medio hermanos de Gabriel y Sofía», confirmó Amélie, sintiendo que el mundo se desmoronaba otra vez. Y así, cuando pensaban que por fin podían ser felices, los fantasmas volvieron más fuertes que nunca. Julián llegó en 20 minutos, el pelo alborotado, la camisa puesta a toda prisa. Amélie abrió la puerta antes de que tocara el timbre, y se quedaron allí parados durante un segundo, simplemente mirándose. «Enséñamelo», pidió. Amélie le entregó la tableta con el email abierto. Julián leyó despacio, los ojos recorriendo cada línea del documento médico. Diagnóstico de endometriosis severa grado 4. Reserva ovárica críticamente baja. Ventana fértil de 6 meses. Congelación de emergencia de 4 embriones. Autorización para uso post-mortem por el padre biológico o representantes legales. Y adjunta una carta manuscrita de Beatriz. Julián se sentó pesadamente en el sofá para leerla. «Si estás leyendo esto significa que me he ido. No sé si serán meses o años. Pero el médico fue claro. Mi endometriosis está demasiado avanzada. Quizá no tenga mucho tiempo fértil por delante. Ricardo, amor, estos embriones son nuestro futuro. Si algo me pasa antes de estar juntos oficialmente, úsalos. Con vientre de alquiler, con una nueva pareja, no importa. Sofía merece tener hermanos biológicos completos. Tú mereces tener más hijos. Sé que nuestros planes incluían estar juntos primero. Pero la vida no siempre espera nuestros planes, ¿verdad? Estoy haciendo esto como seguro, como garantía de que, aunque yo no esté,
Tendrás la familia que siempre soñaste. Te quiero. Siempre te quise. Siempre te querré. Beatriz. Cuando Julián terminó, le temblaban tanto las manos que casi dejó caer la tableta. Lo sabía, susurró. Sabía que estaba enferma. Y aún así, planeó tener más hijos con él. Completó Amélie la voz hueca. Mientras tú criabas a su hija en casa, pensando que estaba descansando en casa de su hermana. Julián se levantó bruscamente, paseando por el salón como un animal enjaulado. «Esto es una locura». Murió hace meses, ¿y todavía está controlando nuestras vidas? ¿Qué hacemos?, preguntó Amélie abrazándose a sí misma. Son medio hermanos de Gabriel y Sofía. No podemos simplemente descartar. ¿No podemos? Julián se volvió hacia ella, los ojos salvajes. ¿Por qué no? Amélie, ya cargamos tanto de esas personas, tanto. La traición, la mentira, el piso, la humillación pública. ¿Y ahora esto? No. No voy a dejar que sigan decidiendo nuestras vidas incluso después de muertos. Pero ¿y si un día? ¿Gabriel pregunta? Insistió Amélie, la voz creciendo. ¿Y si quiere conocer a sus hermanos biológicos y tengo que decir que yo los destruí? Entonces le dices la verdad, que su padre era un mentiroso egoísta que dejó este desastre atrás. Julián, no, gritó y el sonido resonó por el piso. Gabriel se despertó en el cuarto empezando a llorar. No voy a preservar nada más de ellos. No voy a guardar esas células congeladas como si fueran reliquias sagradas. No lo merecen. Amélie sintió que la rabia subía caliente y violenta. No se trata de lo que merecen. Se trata de lo que merecen Gabriel y Sofía. Se trata de darles opciones cuando sean lo suficientemente mayores para entender. ¿Opciones? Se rió Julián, un sonido sin humor. ¿Quieres darles la opción de gestar medio hermanos creados a partir de la peor traición que hemos vivido? ¿Qué tipo de familia enferma sería esa? Una familia honesta, gritó Amélie. Diferente de la mentira que vivimos. Se quedaron allí jadeando, mirándose el uno al otro a través de un abismo que parecía crecer cada segundo. Fue Julián quien rompió el silencio, la voz peligrosamente baja. Quieres preservarlos porque no quieres dejar ir a Ricardo. Todavía estás atada a él. La acusación cortó profundo. ¿Cómo te atreve? Empezó Amélie. Es verdad, ¿no? Una parte de ti todavía lo ama. Todavía quieres creer que no era completamente malo. Y esos embriones son la prueba de que quería más hijos. Que quizá... Cállate, dijo Amélie, la voz temblando. Quizá creas que si preservas los embriones, estás preservando la última parte buena de él. La parte que quería familia. Pero es mentira, Amélie. Él quería familia con ella, no contigo. He dicho que te calles. Amélie empujó a Julián con ambas manos, con fuerza. Él trastabilló hacia atrás sorprendido. El silencio que siguió se rompió solo por el llanto de Gabriel, cada vez más fuerte. «Sal de aquí», dijo Amélie, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Sal de mi casa». Amélie, no quise... Sí quisiste, lo cortó. ¿Y sabes qué es lo peor? Quizá tengas razón. Quizá todavía esté atada a Ricardo. Quizá nunca pueda amarte completamente porque siempre te miraré y recordaré a ella. Siempre recordaré que eres parte de esta tragedia horrible que destruyó mi vida. Las palabras salieron como veneno, y Amélie vio el momento exacto en que dieron en el blanco. Julián retrocedió como si le hubieran abofeteado. ¿Entonces eso es?, preguntó la voz quebrada. ¿Solo soy el reflejo de tu fracaso? No lo sé, admitió Amélie. Y la honestidad brutal de eso fue peor que cualquier mentira. Ya no sé qué es real y qué es solo desesperación. Julián cogió las llaves con manos temblorosas. Cuando pasó junto a Amélie se detuvo. Te amo, dijo. Te amo de verdad. No como sustituto, no como consuelo. Pero quizá eso nunca sea suficiente, ¿verdad? Porque una parte de ti siempre estará en aquella sala de hospital, descubriendo que no era suficiente para Ricardo. Salió antes de que Amélie pudiera responder. La puerta se cerró con un clic suave que sonó como un disparo. Amélie se quedó allí parada durante un largo momento. Después corrió hasta el cuarto. Gabriel estaba de pie en la cuna, el rostro rojo de tanto llorar. Lo cogió en brazos, sosteniéndolo con fuerza, y finalmente permitió que su propio llanto saliera, violento, desesperado, roto. Lo he estropeado todo, sollozó contra el pelo suave de su hijo.
Lo he estropeado completamente todo. Al otro lado de la ciudad, Julián conducía sin rumbo, lágrimas empañando su visión. Se pasó 3 semáforos en rojo sin ni siquiera darse cuenta. Solo paró cuando oyó a Sofía gimotear en el asiento trasero. Se había olvidado de que la había dejado durmiendo en el coche. «¿Papá?» La voz somnolienta y asustada de su hija lo trajo de vuelta. «¿Por qué estás llorando?» Julián aparcó, apagó el motor y miró a su hija por el retrovisor. Sus ojos enormes e inocentes, todavía cargando restos de Beatriz, pero siendo completamente solo suyos. Porque a veces los adultos se pelean. «Princesa», dijo limpiándose la cara, «y a veces dicen cosas que no deberían. ¿Te has peleado con la tía Meli?» El apodo que Sofía había inventado para Amélie dolió más de lo que Julián esperaba. «Sí, ¿pero vas a hacer las paces?», les preguntó Sofía con esa lógica simple de los niños. «Cuando me peleo con Julia en el colegio, la profesora nos hace pedir perdón. Es más complicado que eso. Cariño, ¿por qué?» Julián no tenía respuesta. ¿Lo era? ¿O simplemente tenía miedo? Aquella noche, Amélie se quedó despierta hasta la madrugada, sosteniendo a Gabriel dormido mirando el móvil. Ningún mensaje de Julián. Escribió y borró al menos 20 textos diferentes. Disculpas, explicaciones, súplicas. A las 3 de la madrugada, finalmente mandó: «No quise decir eso. Nada de eso. Tenía miedo y...». Lo borró antes de enviarlo. En su lugar mandó: «Perdona. Te amo. Y eso me asusta más que nada. Vuelve, por favor». La respuesta llegó 10 minutos después. «También te amo. Y también tengo miedo. Pero no sé si el amor es suficiente cuando nos estamos destruyendo el uno al otro». Amélie sintió que el pecho se le partía. «¿Entonces qué hacemos?» «No lo sé, necesito pensar. Necesito respirar. ¿Cuánto tiempo?» «No lo sé, Amélie. Ya no sé nada». Amélie lanzó el teléfono al sofá y hundió el rostro en las manos. Gabriel se movió en su regazo, los deditos agarrando la blusa. Ella miró a su hijo, tan pequeño, tan inocente, tan ajeno a la tormenta, que sus padres biológicos habían dejado atrás. «Tu padre era un idiota», susurró. «Y yo me estoy enamorando del hombre equivocado por las razones equivocadas. ¿O por las razones correctas? Ya no lo sé». Gabriel solo bostezó y volvió a dormirse. Amélie se levantó, puso a su hijo en la cuna y fue hasta el balcón. São Paulo estaba oscura. Solo algunos puntos de luz aquí y allá. El aire estaba frío, cortante. Pensó en llamar a Julián otra vez. Pensó en ir hasta su casa, llamar a la puerta, suplicar perdón. Pero no hizo nada de eso, porque una parte de ella, la parte que Julián había acertado de lleno, todavía estaba en aquella sala de hospital, descubriendo que no era suficiente. Y hasta resolver eso, hasta enterrar realmente a Ricardo y todo el dolor que representaba, quizá no pudiera amar a Julián de la forma que merecía. El teléfono vibró. Un mensaje de Luciana. «Acabo de ver la foto que se filtró. ¿Estás bien?» Amélie miró la pregunta durante un largo momento. Después escribió la única respuesta honesta que tenía: «No». Y en aquella noche más oscura, Amélie Carvalho se dio cuenta de que quizá amar no fuera suficiente. Cuando todavía estabas aprendiendo a amarte a ti misma primero. 3 días pasaron en silencio absoluto. Amélie no llamó. Julián no mandó mensajes. Era como si ambos hubieran construido un muro invisible entre ellos. Demasiado alto para escalar, demasiado sólido para derribar. Pero la vida no se detenía por corazones rotos. La carta de la clínica de fertilización venía con un plazo: 30 días para decidir sobre los embriones. Tras ese periodo, el asunto se llevaría al Ministerio Público, que decidiría por la familia o por el Estado. Y la familia de Beatriz ya lo había descubierto. Fue su hermana, Clarice Fonseca, no la madre de Amélie, sino la cuñada de Julián, quien presentó la demanda legal. Alegaba que los embriones eran patrimonio genético familiar y exigía que se preservaran. Más que eso, quería gestarlos ella misma. Beatriz merece que sus hijos existan, decía el proceso, y Sofía merece conocer a los hermanos que su madre tanto deseó darle. La audiencia de mediación se fijó para un viernes por la mañana en los juzgados centrales. Amélie recibió la citación por email y se quedó mirando la pantalla del ordenador hasta que las letras se mezclaron. Luciana la encontró así, 2 horas después, todavía paralizada en la silla. «Necesitas un abogado», dijo Luciana gentil pero firme.
Necesito a Julián, respondió Amélie la voz pequeña. No sé cómo hacer esto. Sola. Entonces llámalo. Me pidió tiempo. Y no tenéis tiempo. Luciana señaló el documento en la pantalla. La audiencia es dentro de 5 días. Amélie, te guste o no, vais a tener que veros. Vais a tener que decidir. Juntos. Amélie cogió el teléfono, con manos temblorosas, y escribió. ¿Has visto la citación? La respuesta llegó casi al instante, como si Julián estuviera esperando que escribiera. Sí, Pedro me está ayudando a encontrar abogado. Tenemos que hablar antes. Decidir qué vamos a hacer. Pausa larga. Amélie vio los 3 puntitos aparecer y desaparecer varias veces. Finalmente, mañana, en el piso, a las 10. Cuando Amélie llegó a Guarujá a la mañana siguiente, Julián ya estaba allí. Parecía no haber dormido en días. Ojeras profundas, barba sin afeitar, ropa arrugada. Amélie probablemente tenía el mismo aspecto. Se miraron en la puerta del piso, y durante un segundo ninguno supo qué decir. Fue Julián quien rompió el silencio. Perdona por todo lo que dije. Yo también, susurró Amélie. No eres el reflejo de mi fracaso. Eres lo mejor que pasó después de lo peor. Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para apartarlas. Entonces, ¿qué hacemos? Con los embriones. Con todo. Se sentaron en el suelo del salón, ahora completamente reformado, con suelo nuevo y paredes blancas inmaculadas. El sitio que había sido el nido de amor de Ricardo y Beatriz ahora era otra cosa, no completamente suyo, pero tampoco ya de ellos. Clarisse quiere gestarlos, dijo Amélie. He leído todo el proceso. Dice que Beatriz confió en ella. ¿Qué hablaron de esto? Es mentira, respondió Julián, la mandíbula tensa. Beatriz nunca mencionó nada así a su hermana. Clarisse solo quiere esto porque no puede tener hijos. Está usando los embriones para realizar su propio sueño, no el de Beatriz. ¿Pero y si tiene razón?, preguntó Amélie en voz baja. ¿Y si Beatriz realmente quería eso? No importa lo que Beatriz quisiera, dijo Julián, y había una dureza nueva en su voz. Murió Amélie. Murió mintiendo, traicionando, planeando destruir familias. No le debemos nada. Pero les debemos algo a Gabriel y Sofía, insistió Amélie. Son sus medio hermanos, su sangre. ¿Tenemos derecho a simplemente borrarlo? Julián se pasó las manos por el pelo, frustrado. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que dejemos que Clarisse los geste? ¿Que Sofía crezca teniendo medio hermanos criados por la tía como primos? ¿Que Gabriel algún día conozca a niños que son mitad del padre que nunca conoció? No lo sé, gritó Amélie, después bajó la voz. Realmente no lo sé, pero sé que no puedo decidir esto sola. Y tú tampoco puedes. Se quedaron en silencio durante largos minutos. Fue Amélie quien finalmente habló. ¿Y si los preserváramos hasta que Gabriel y Sofía tengan edad de decidir? 18 años. Cuando sean adultos, ellos eligen qué hacer. Julián la miró procesando. 18 años pagando tasas de mantenimiento. 18 años cargando con esto. 18 años dándoles el derecho a elegir su propio futuro, corrigió Amélie. No es la solución más fácil, pero quizás sea la más justa. Julián cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había una claridad allí que no existía antes. Val, hagámoslo juntos. Juntos, repitió Amélie, y tendió la mano. Julián la sostuvo entrelazando los dedos, y allí, en ese gesto simple, algo se curó entre ellos. La audiencia tuvo lugar en una sala, pequeña y sofocante en la 10ª planta de los juzgados. Amélie llegó con Luciana, que insistió en acompañarla. Julián llegó con Pedro. Gabriel estaba con una canguro. Sofía con la abuela paterna, lejos del caos que los adultos estaban a punto de crear. La familia de Beatriz ya estaba allí. Clarisse Fonseca y su madre, doña Mercedes, ambas vestidas de negro como si estuvieran en un velatorio perpetuo. Al otro lado de la sala, la madre de Amélie también había aparecido, aunque no hubiera hablado con su hija en días. En el centro, el juez, un hombre de mediana edad con gafas de lectura colgando de una cadena, hojeaba los documentos con expresión cansada. Bien, empezó. Esta es una situación delicada y sin muchos precedentes legales. Tenemos aquí 4 embriones criopreservados, creados por 2 individuos fallecidos que, en su momento, mantenían una relación extramatrimonial. Los herederos legales, la señora Amélie Carvalho y el señor Julián Fonseca,
discrepan sobre el destino de estos embriones. La familia de la fallecida Beatriz Fonseca solicita que se preserven y, eventualmente, se gesten. ¿Correcto? La abogada de Clarice, una mujer de traje gris y aire severo, se levantó. Exactamente, señoría. Mi clienta, hermana de la fallecida, está dispuesta a gestar los embriones, dando a los hijos el hogar amoroso que Beatriz deseaba. Es lo que está expresado en su carta. La carta, interrumpió Julián sin poder contenerse, fue escrita para Ricardo, no para su familia. Beatriz nunca mencionó querer que su hermana gestara. Silencio, advirtió el juez. El señor tendrá su turno de hablar. Clarice se levantó, las manos temblorosas. Mi hermana era una mujer buena, que cometió errores, sí, pero que amaba profundamente. Quería más hijos, merecía tener más hijos. Y Sofía miró a Julián con ojos acusadores. Merecía tener los hermanos que su madre soñó. Darle, su hermana era una mentirosa, dijo Julián, la voz baja pero cortante. Perdone la franqueza, pero lo era. Me mintió durante 2 años. Usó nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra vida para construir algo con otro hombre. ¿Y ahora quiere que honre sus sueños? Julián, susurró Pedro tirándole del brazo. Pero Julián continuó levantándose. No, basta. ¿Queréis convertir esto en una cuestión de honor familiar? Entonces hablemos de honor. Beatriz no tenía honor. Ricardo no tenía honor. Tenían egoísmo. ¿Y ahora queréis que carguemos con el peso de sus decisiones egoístas? Mi hijo tiene razón. Habló finalmente la madre de Julián, que estaba sentada al fondo. Era una señora elegante, de pelo canoso. Beatriz tomó decisiones. Decisiones que hicieron daño a mi nieta. ¿Y ahora quieren que preserve su legado? La madre de Amélie, sorprendentemente, también se manifestó. Mi hija ya ha sufrido bastante, dijo, y Amélie se volvió sorprendida. No estoy de acuerdo con muchas de sus decisiones. Doña Clarice miró brevemente a Julián. Pero estoy de acuerdo en que no debe ser obligada a preservar embriones del hombre que la traicionó. El juez golpeó con el mazo. Orden. Voy a escuchar ahora a los directamente implicados. Señora Amélie, ¿qué tiene que decir? Amélie se levantó, las piernas temblorosas. Miró a Julián, que asintió con ánimo. Señoría, empezó, la voz trémula pero firme. He pasado los últimos meses intentando entender por qué mi marido me traicionó. Intentando encontrar dónde fallé, pero la verdad es que él falló. Beatriz falló. Tomaron decisiones de adultos que destruyeron familias. Respiró hondo. Pero mi hijo Gabriel no tomó esas decisiones. La hija de Julián, Sofía, no tomó esas decisiones. Y esos embriones, si algún día se convierten en personas, tampoco las tomaron. Así que no puedo simplemente descartarlos como si fueran basura, pero tampoco puedo permitir que se usen para realizar los sueños de gente que ya se fue. Julián se levantó a su lado, cogiéndole la mano. Por eso, continuó, hemos decidido preservar los embriones hasta que Gabriel cumpla 18 años. En ese momento él y Sofía, como hermanos de los potenciales futuros individuos, tendrán edad y madurez para decidir, preservar más tiempo, donar, descartar o incluso gestar, si así lo desean y si es tecnológica y legalmente posible. Murmullos explotaron en la sala. No tenéis ese derecho, gritó Clarice. Son hijos de mi hermana. Son células, corrigió Julián firme, y el derecho a decidir sobre ellas pertenece a los herederos legales. ¿Qué somos nosotros? El juez observó a la pareja durante un largo momento. ¿Y están dispuestos a asumir los costes de mantenimiento durante 18 años? Sí, respondieron Amélie y Julián al unísono. ¿Incluso si eso significa sacrificios económicos? Incluso así, confirmó Amélie. El juez asintió lentamente. Después golpeó con el mazo. Decisión homologada. Los embriones se preservarán a nombre de los herederos legales hasta que Gabriel Carvalho cumpla 18 años de edad. En ese momento, se realizará nueva audiencia donde Gabriel y Sofía Fonseca podrán manifestar sus voluntades respecto al destino de los embriones. Si están reunidos. El mazo resonó por la sala como un disparo final. Clarice se levantó bruscamente, la silla chirriando contra el suelo. Esto es un absurdo. Estáis usando a estos niños como excusa para posponer una decisión que no tenéis valor de tomar. Clarice, basta. Doña Mercedes le sujetó el brazo, pero su propia voz estaba temblorosa.
El juez ya ha decidido. No voy a aceptar esto. Clarice se volvió hacia la abogada. Podemos apelar. La abogada vaciló hojeando los papeles. Podemos intentarlo, pero considerando que los herederos legales están dispuestos a asumir todos los costes y han demostrado una solución que preserva tanto los embriones como el derecho de elección futura de los niños implicados, es improbable que ganéis. Clarice miró a Julián con un odio tan puro que Amélie sintió un escalofrío. Has matado a mi hermana por segunda vez, escupió. La estás borrando completamente. Su hermana se borró sola cuando eligió mentir, respondió Julián, demasiado cansado para sentir rabia. Solo estoy intentando proteger a mi hija de más. Dolor, cobarde, basta. El juez golpeó el mazo de nuevo. Esta audiencia está cerrada. Cualquier falta de respeto adicional resultará en desacato. Salgan todos, por favor. Amélie cogió el bolso con manos temblorosas. Julián puso la mano en su espalda. Un gesto protector, instintivo, y juntos caminaron hacia la salida. Fuera de la sala un mar de flashes los esperaba. Amélie no estaba preparada para esto. Se quedó congelada en lo alto de las escaleras, viendo al menos 20 periodistas con cámaras, micrófonos, ojos hambrientos de escándalo. Señora Carvalho, ¿es verdad que usted y el señor Fonseca tienen una relación? ¿Cómo justifican implicarse tan rápido tras la muerte de sus cónyuges? ¿No es esto una falta de respeto a la memoria de los fallecidos? Julián dio un paso adelante, posicionándose entre Amelia y las cámaras. Voy a hacer una declaración, dijo la voz firme. Y después no habrá más preguntas. El murmullo disminuyó. Las cámaras enfocaron a él. Julián respiró hondo, y Amélie vio sus manos temblar levemente antes de meterlas en el bolsillo. Me llamo Julián Fonseca. Esta es Amélie Carvalho. Nuestros difuntos cónyuges mantuvieron una relación extramatrimonial durante 2 años. Mintieron, traicionaron, planearon dejar a sus familias. Esto no es secreto para nadie aquí. Silencio absoluto. Hasta los periodistas parecían sorprendidos por la franqueza brutal. Hoy, continuó Julián, hemos decidido preservar los embriones que dejaron atrás hasta que nuestros hijos tengan edad para decidir qué hacer con ellos. No porque les debamos algo a nuestros difuntos cónyuges, sino porque les debemos todo a nuestros hijos. Miró directamente a las cámaras. Sí, Amélie y yo estamos juntos. Y sé que eso incomoda a mucha gente. Sé que parece mal. Demasiado rápido. Demasiado conveniente, pero ¿sabéis qué hemos descubierto? Que el dolor compartido puede transformarse en comprensión, la comprensión en amistad y la amistad en amor. Amélie sintió lágrimas quemar pero no caer. No pedimos estar en esta situación, dijo Julián, y había una emoción cruda en su voz ahora. No pedimos ser traicionados. No pedimos que nuestros hijos crecieran sin uno de sus padres, pero pasó. Y teníamos 2 opciones: hundirnos solos en la amargura, o intentar construir algo nuevo, algo honesto, algo real. Tendió la mano a Amélie. Ella la sostuvo entrelazando los dedos. Elegimos honrar la vida, no la muerte, finalizó Julián. Elegimos a nuestros hijos. Elegimos nuestro futuro, y nos elegimos el uno al otro, sin más preguntas. Y antes de que ningún periodista pudiera gritar otra pregunta, Julián arrastró a Amélie por las escaleras, a través de la multitud, hasta el aparcamiento. Solo cuando entraron en su coche y cerraron las puertas es cuando Amélie finalmente se derrumbó. Lo has hecho, sollozó, pero era un llanto de alivio. Nos has defendido. Nos hemos defendido, corrigió Julián limpiando sus lágrimas con el pulgar. Juntos. Amélie tiró de su rostro y lo besó, desesperadamente agradecida, apasionadamente. Julián correspondió, sosteniéndola como si pudiera desaparecer. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. Te amo, dijo Amélie, y no voy a tener miedo de decirlo más. Yo también te amo, respondió Julián, y no voy a disculparme más por ello. Condujeron en silencio hasta Guarujá. No lo planearon, simplemente fueron, como si ambos supieran que aquel piso, el sitio donde todo empezó y casi terminó, era donde necesitaban estar. Dentro, con la puerta cerrada con llave y el mundo de fuera silenciado, Julián atrajo a Amélie hacia el sofá. «Cásate conmigo», dijo de repente. Amélie parpadeó procesando. «¿Qué?» «Cásate conmigo», repitió Julián sosteniendo sus 2 manos. «No ahora.
Dentro de unos meses, cuando se asiente el polvo, pero cásate conmigo. Oficialmente, públicamente, quiero despertar contigo cada día. Quiero criar a Gabriel y Sofía juntos. Quiero que Ana puso la mano en su barriga, donde aún no había nada, pero algún día podría haberlo. Crezca sabiendo que fue planeada, deseada, amada. Julián, empezó Amélie, las lágrimas volviendo. Sé que será difícil. Sé que nuestras familias tendrán opiniones. Sé que el mundo juzgará, pero ya no me importa, Amélie. Solo me importa tenerte. Tener esto. Amélie miró al hombre frente a ella. Imperfecto, roto, pero completamente suyo. Y se dio cuenta de que todas las dudas, todos los miedos, todo el cuestionamiento de si era real tenía finalmente una respuesta. Lo era. Era real. Más real que cualquier cosa que hubiera tenido con Ricardo. Sí, susurró. ¿Sí? Sí, me caso contigo. Julián la atrajo hacia un beso que rápidamente se transformó en algo más. Ropa siendo quitada, manos explorando, cuerpos encontrándose con una urgencia que venía de casi haberse perdido el uno al otro. Hicieron el amor allí mismo, en el sofá del piso reformado, sellando la decisión de una forma que ningún contrato legal jamás podría. Después, tumbados desnudos y entrelazados, Amélie dibujó círculos perezosos en el pecho de Julián. ¿Cuánto tiempo crees que deberíamos esperar?, preguntó. ¿Para casarnos? Julián besó la coronilla. ¿6 meses? ¿1 año? Demasiado tiempo, murmuró Amélie haciéndolo reír. Entonces 3 meses, solo para no parecer que hemos enloquecido completamente. Ya lo parecemos, señaló Amélie. Entonces, ¿por qué esperar? Julián giró su rostro para mirarla. ¿Hablas en serio? Lo hago. Y Amélie se dio cuenta de que lo hacía. Ya hemos perdido demasiado tiempo con miedo y culpa. Quiero empezar nuestra vida. De verdad. Entonces hagámoslo, decidió Julián. Pequeño, íntimo. Solo la gente que realmente importa. ¿Aquí?, sugirió Amélie mirando alrededor. ¿En este piso? El sitio de ellos se convierte en nuestro, concordó Julián. Me gusta. 3 meses después, una tarde de sábado soleada, Amélie Carballo y Julián Fonseca se casaron en el piso reformado de Guarujá. Luciana estaba allí, como madrina, Pedro como padrino. Las madres de ambos acudieron, a regañadientes, pero acudieron. Sofía fue dama de honor, llevando un vestido rosa que ella misma eligió. Gabriel, ahora con casi 1 año y medio, fue paje, más interesado en comerse los pétalos de rosa que en lanzarlos al camino. No hubo sacerdote. Fue un juez de paz, el mismo que homologó la decisión sobre los embriones y que, al verlos de nuevo, sonrió discretamente. Los votos fueron simples. Amélie, dijo Julián sosteniendo sus manos, me enseñaste que es posible construir amor sobre ruinas, que el dolor puede transformarse en curación. Prometo amarte no a pesar de nuestro pasado, sino incluyéndolo, porque nos trajo aquí. Amélie se limpió las lágrimas antes de hablar. Julián, me viste en mi peor momento y elegiste quedarte. Me enseñaste que era suficiente, que siempre lo fui. Prometo elegirte cada día, en las alegrías y en los dolores, en los días fáciles y en los imposibles. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Sofía gritó, ¿ahora la tía Amélie es mi mamá de verdad? Y toda la sala rió entre lágrimas. La fiesta fue pequeña, solo ellos, los niños, los amigos más cercanos. Pero cuando Amélie bailó con Julián en el balcón al son de una canción que sonaba en el móvil, mirando al mar que había sido testigo de tanto dolor y ahora era testigo de su alegría, lo supo. Contra todo pronóstico, contra todos los juicios, contra toda lógica lo habían conseguido. Habían transformado tragedia en amor. Y eso, pensó mientras Julián la hacía girar y Sofía y Gabriel reían al fondo, era la victoria más dulce de todas. 18 años y 2 meses después del accidente, Amélie se despertó temprano, como siempre hacía los sábados. La casa en Pineiros, que compraron 5 años después de casarse cuando necesitaban más espacio, todavía estaba silenciosa. A su lado Julián dormía profundamente, el brazo sobre la almohada, el pelo canoso revuelto. 50 años. Amélie sonrió tocándose la propia cara en el espejo del baño. 50 años y por fin en paz con la mujer que veía reflejada allí. Bajó a la cocina y empezó a preparar café. Por la ventana, veía el jardín que Julián había diseñado, lleno de flores que Ana insistía en plantar, aunque no tuviera talento ninguno para jardinería. Ana, la hija que nació 3 años después de la boda.
en un parto tranquilo y planificado, tan diferente del nacimiento traumático de Gabriel. Ahora con 15 años, era la mediadora nata de la familia, heredando la gentileza de Amélie y la practicidad de Julián. «Buenos días, mamá». La voz somnolienta de Gabriel la hizo girarse. Su hijo estaba en la puerta de la cocina, alto y delgado, el pelo oscuro cayendo sobre los ojos. 18 años y 2 meses. Un hombre ahora, técnicamente. Pero para Amélie, todavía era el bebé prematuro que sostuvo aquella noche horrible en el hospital. «Buenos días, cariño. ¿Café?» «Por favor». Gabriel se sentó a la mesa. Cogiendo la guitarra que siempre dejaba apoyada en la pared, empezó a puntear una melodía suave, la misma que Ricardo solía tocar, aunque Gabriel no lo supiera. Amélie nunca se lo había contado. Algunas cosas podían permanecer solo como recuerdos suyos. ¿Nervioso?, y preguntó poniendo la taza frente a él. Gabriel dejó de tocar. «¿Debería estarlo?» «Es una decisión importante». «Lo sé». Bebió el café despacio. «Pero ya he decidido. Solo necesito que Sofía esté de acuerdo». La puerta principal se abrió, y Sofía entró con la energía característica de sus 22 años. «¿Alguien ha dicho mi nombre?», cantó, tirando la mochila en el sofá y yendo directa a la cocina a abrazar a Amélie. «Buenos días, mamá». «Mamá». Sofía había empezado a llamarla así a los 12 años, después de pedir permiso formal en una carta que Amélie guardaba hasta hoy. Nunca intentó sustituir a Beatriz. Las fotos de ella todavía estaban en el cuarto de Sofía, los recuerdos preservados con cariño, pero Amélie era quien la había criado, quien había estado allí. «¿Tu padre todavía está durmiendo?», y preguntó Sofía cogiendo una manzana. «Déjalo descansar», respondió Amélie. Trabajó hasta tarde anoche en el proyecto del museo. Julián, a sus 56 años, estaba en el apogeo de su carrera. Sus proyectos de espacios de memorialización no tradicionales habían ganado reconocimiento internacional. El primero, construido cerca del cementerio de Morumbi, era visitado por miles de personas en duelo complejo cada año. Ana bajó corriendo las escaleras, los auriculares todavía en el cuello. «¿Hoy es el día?», preguntó sin rodeos. Gabriel asintió. «Hoy es el día». Las 4 personas se reunieron en el salón 2 horas después. Amélie y Julián ahora despierto y con gafas de lectura. Gabriel, Sofía y Ana. En la mesa del centro, documentos de la clínica de fertilización. 18 años. El plazo que habían establecido en aquella tensa audiencia finalmente había llegado. «Sabéis que no tenéis que decidir hoy», empezó Julián, su mano encontrando la de Amélie automáticamente. «Podéis pedir más tiempo para pensar». «No necesito más tiempo», dijo Gabriel mirando a Sofía. «Pero necesito saber qué piensas tú». Sofía se sentó en el borde del sofá, las manos entrelazadas en el regazo. Estudiaba psicología en la USP. Escribía poesía en sus ratos libres. Tenía el corazón gentil de su madre, biológica, pero la fuerza que Amélie y Julián le enseñaron. «He pasado los últimos meses pensando en esto», dijo. «He leído la carta de mi madre biológica decenas de veces. Intenté entender qué quería. ¿Qué sería justo? ¿Y?», apresionó Gabriel gentilmente. «Y me di cuenta de que no importa lo que ella quería», respondió Sofía mirando a Julián y Amélie. «Vosotros dos me enseñasteis que la familia no es solo biología. Ana es mi hermana tanto como Gabriel, aunque no comparta ADN conmigo. El amor que me crió importa más que la sangre que me engendró». Ana cogió la mano de Sofía apretando. «Entonces, ¿cuál es tu decisión?», preguntó Amélie, la voz suave. «Quiero preservar 10 años más», dijo Sofía. «Cuando tenga 32 lo revisaré. Quizá a esa edad esté preparada para gestar. Quizá no, pero quiero tener esa opción». Gabriel asintió lentamente. «De acuerdo. Y si a los 28 todavía quiero preservar, lo mantenemos hasta que decidas. ¿Y si ninguno de vosotros quiere gestar cuando llegue el momento?», preguntó Julián. «Entonces los donamos», respondió Gabriel, «a una pareja que no puede tener hijos, con una condición, que cuando el niño cumpla 18 años, pueda conocer la historia completa. De dónde vino, quiénes eran los padres biológicos, y que tuvo 4 hermanos que lo amaron incluso antes de existir». Amélie sintió lágrimas quemar. Miró a Julián, que también estaba emocionado. «¿Estáis seguros?», le preguntó.
Totalmente, confirmó Sofía. No estamos haciendo esto por obligación al pasado. Lo hacemos porque creemos en el futuro. Y quién sabe, quizá esos embriones se conviertan en personas increíbles, personas que merecen existir. Y si se convierten en personas, añadió Ana, son nuestros hermanos también, porque familia es a quien elegimos, ¿recordáis? Amélie se levantó y abrazó a los 3 hijos. Julián se unió al abrazo y durante un momento se quedaron así, una familia imperfecta, construida sobre escombros pero sólida. Más tarde, cuando los niños salieron y Amélie y Julián se quedaron solos, él la atrajo hacia el sofá. Lo conseguimos, dijo simplemente. ¿Conseguimos qué? Criarlos bien. A pesar de todo, a pesar del desastre que Ricardo y Beatriz dejaron, hemos criado a 3 seres humanos increíbles. Amélie apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que estarían orgullosos? ¿Ricardo y Beatriz? Julián pensó durante un momento. No lo sé y honestamente ya no importa. ¿No importa? No, porque lo que hemos construido no fue por ellos ni a pesar de ellos. Fue por nosotros y por los niños. Amélie giró el rostro y lo besó, suave, familiar, cargado de 18 años de historia compartida. Aquella tarde visitaron el cementerio de Morumbi. Lo hacían una vez al año. En el aniversario del accidente, llevaron flores frescas para ambas tumbas, una junto a otra, como siempre estuvieron. Amélie se quedó de pie ante la lápida de Ricardo durante un largo momento. «Perdiste tanto», dijo en voz alta. Gabriel se graduó con honores en secundaria. Quiere estudiar medicina. Toca la guitarra como tú. Tiene tu sonrisa, pero tiene mi corazón. Julián estaba ante la tumba de Beatriz. Sofía es preciosa, dijo. Por dentro y por fuera. Escribe poesías que te harían llorar. Está saliendo con un chico bueno que la trata como a una princesa. Y me llama papá, pero nunca te olvidó. Se quedaron allí unos minutos más. Después caminaron de vuelta al coche cogidos de la mano. ¿Sabes qué es curioso?, dijo Amélie mientras conducían de vuelta a casa. Solía tener pesadillas sobre aquella noche. El hospital, el descubrimiento, el dolor, pero hace años que no sueño con eso. ¿Con qué sueñas ahora? Con el futuro, respondió sonriendo. Con la graduación de Gabriel. Con la boda de Sofía. Con Ana descubriendo quién quiere ser. Con nosotros envejeciendo juntos en esa casa que diseñaste. Buenos sueños, dijo Julián. Los mejores. Cuando llegaron a casa, Ana estaba en el salón tocando la guitarra. No muy bien, pero con entusiasmo. Gabriel cantaba, desafinando a propósito para hacerla reír. Sofía hacía fotos con el móvil, capturando el momento. Amélie se detuvo en la puerta simplemente observando. Julián vino por detrás abrazándola por la cintura. Mereció la pena, susurró en su oído. Cada lágrima, cada pelea, cada momento de duda. Mereció la pena por esto. Amélie se giró en sus brazos. Te amo, más hoy que ayer. Menos que mañana. Poesía barata, bromeó Julián. Sí, se rió. Pero es verdad. Aquella noche, después de que los niños se durmieran, Amélie abrió el portátil y finalizó el último capítulo del libro que venía escribiendo desde hacía 2 años. Amor sobre escombros, sus memorias. No un relato amargo de traición, sino una historia de curación, de perdón, de reconstrucción. Escribió la última línea. Nuestros muertos nos unieron, nuestros vivos nos salvaron, y nosotros elegimos vivir. Cada día elegimos vivir, y eso marcó toda la diferencia. Guardó el archivo y lo envió a la editorial. Después fue al dormitorio, donde Julián ya estaba acostado, leyendo un libro de arquitectura. Amélie se tumbó a su lado, la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante del corazón. ¿Julián? Gracias. Por no rendirte conmigo cuando yo me rendí conmigo misma. Él besó la coronilla. Gracias por enseñarme que los nuevos comienzos son posibles. Y allí, en esa casa llena de amor y recuerdos y futuros por escribir, Amélie Carballo, ahora Amélie Fonseca, se durmió en paz. Porque el amor construido sobre el dolor es el más fuerte de todos. Porque es elección. Cada día es elección. Amélie y Julián demostraron que incluso de las cenizas más dolorosas pueden hacer algo extraordinario. No porque el dolor desaparezca, sino porque podemos elegir qué construir con él. Transformaron traición en confianza,
soledad en compañía, escombros en cimiento, y criaron 3 hijos que entienden que la familia no es solo sangre, es presencia, es elección, es amor que se renueva cada amanecer. Quizá la pregunta no sea si podemos superar el dolor, sino si tenemos valor para dejar que nos transforme en algo mejor. ¿Y tú? ¿Qué escombros estás esperando permiso para reconstruir? Si esta historia te ha tocado de alguna forma, deja tu me gusta. Me muestra que las historias de nuevos comienzos todavía importan. Suscríbete al canal para más narraciones que hablan de la fuerza que existe en levantarse. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando este mensaje? Vuestro apoyo es lo que mantiene estas historias vivas.